Bienvenidos a Un Cristiano Más, HZO. En la prédica cero vimos en la Biblia que no somos más que pecadores depravados, merecedores del maldecido infierno. Pero, ¿y qué podemos hacer al respecto? Ta- y también vimos en la Biblia que el pecado es una costumbre y una red también que nos atrapa. Pero, ¿y eso con qué se come? Bueno, ¿y eso cómo lo aplico a mi vida? Eso es lo que vamos a ver ahora, en Un Cristiano Más, prédica número 1. Empezamos con Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben? No todos han robado, no todos han fornicado, no todos han adorado a otros dioses, no todos han maldecido, pero todos hemos mentido, todos, sin importar su edad o su lugar de origen. Y por ende, la mentira nos condena. Y eso, que no estamos incluyendo los demás pecados que hayamos cometido. Es que todos hemos mentido, todos, sin importar la edad o el lugar de origen. Y eso que no estamos abarcando los demás pecados que hayamos cometido. ¿Saben? El arrepentimiento se puede traducir en dos cosas: dolor y cambio. Ah, piense por ejemplo cuando uno piensa deshacerse de alguien. Se planifica un homicidio. O piensen por ejemplo una mentira. Como el pecado es una costumbre, lo vimos en la prédica anterior, estos tienen su paso a paso. En una mentira, por ejemplo, primero uno piensa si al decir algo diferente a la verdad reciba algún beneficio o evite algún problema, o ambas. Al ver el beneficio de la recompensa o de salvarse del problema, empieza a mirar, empieza a planificar qué decir, cómo decirlo, qué no decir. Y si me preguntan tal cosa, ¿cómo lo encubro? Luego de estas preguntas resueltas, empieza a fabricar su discurso. Y luego de eso, empieza a ensayarlo en su mente para sonar convincente, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente dice el engaño, ya ensayado y demás. Y ese paso a paso aplica a cualquier pecado. Hagan de cuenta como cuando se planifica un homicidio. ¿Mm? Nos dirigimos a Hechos 3, 19 al 20. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo,
que os fue antes anunciado. Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Otra versión dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Listo, me arrepentí, pero ¿por qué creer? Piensen ustedes, piensen ustedes en alguien que hace muchas cosas buenas, pero mató a un hombre. O listo, no mató a nadie, pero hizo un mega robo que embaucó y emproblemó a mucha gente. Listo, se arrepintió, pero ni sus buenas acciones, ni su arrepentimiento pueden devolver al asesinado a la vida y sanidad. Ni tampoco pueden deshacer los problemas que le causó a la gente y las cosas que esa gente tuvo que hacer para afrontarlos. El problema se cometió y no hay vuelta atrás. Pero, Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Podemos creerle a aquel que sí puede devolver a ese muerto a la vida, que sí puede recuperar la pérdida causada por los problemas. ¿Saben? Existen ricos y famosos que se han suicidado. Pero, ¿por qué estaban tan desdichados? Porque no eran solo un cuerpo. Vamos a Juan 3:35 al 36. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que está sobre su pecado, sino sobre aquel. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Arrepentíos y creed. Si creen pero no tienen arrepentimiento, la ira de Dios está sobre aquel. Los demonios también creen en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y esas cosas, pero no son salvos. Es más, ellos odian a Dios, les repugna su santidad. Vamos a Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se trata de creerle a, no solo creer en. Es el error al guiar a alguien a Dios. Más de medio mundo cree en Dios, cree en Jesús, pero no son salvos. Mientras que creerle a Dios también significa arrepentimiento, porque Dios así lo habla. El mensaje de creer en es insuficiente. Sin la parte de arrepentimiento, es un engaño. No hagan eso. Incluyan el arrepentimiento, porque sin saberlo, están adulterando la palabra de Dios.
sin saberlo, conducen al error. Y esto no es un simple agujerito. Esto es un hoyo negro. Entonces, por otro lado, si tienen arrepentimiento, pero les falta creer, la ira de Dios está sobre aquel. Ahí lo leímos en Romanos 3, 19 al 20, el cual leímos ya. Es algo que intentan tanto los no religiosos que piensan salvarse siendo buena persona, como los sí religiosos, pretendiendo salvarse por cumplir la ley, las normas de lo que les diga su religión. Un niño de 7, 8 años puede entender esto. Se requieren ambas cosas. Vamos a Gálatas 3, 24 al 27. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos los sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Primera de Pedro 2, 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Primera de Pedro 1, 14 al 21. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros, de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien nos resucitó entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gálatas 5, 24 al 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 2, 16 al 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si retomo la costumbre de lo que se supone que había dejado, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Primero hay que ir a Dios, estar con Él, conocerlo. Y Él nos va rehabilitando el pecado, nos va santificando. Uno primero es hijo y después sale de la casa a trabajar. Uno no trabaja y se gana las cosas para luego ser hijo. Primero uno es hijo de Dios y como padre nos enseña a vivir. Nos dirigimos a Romanos 3 al 4. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Vamos a Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Saben cuáles son los chamanes más habilidosos, audaces y listos de la historia? Yo sé la respuesta. El chamán que sabía que no existen los dioses, que son un invento. Así que ese chamán hacía sus leyes y decía que lo dicen los dioses. De manera que toda la comunidad, incluyendo al cacique, estaban por debajo de él. Le rendían cuentas sin que nadie lo supiera. Sin embargo, guardando las apariencias, pues hace sus cosas de chamán. Pues porque lo que un chamán hace, ¿no? No porque crea en eso, sino porque de no hacerlas, eso ante la colonia, ante la tribu, le haría ver sospechoso. Y al estar ya viejo, ¿sí? No porque crea en eso, sino guardando las apariencias. No es no levantar sospechas. Y al estar ya viejo, le transfería el asunto a sus hijos y nietos. Y se inventaba algo para que el asunto fuera convincente. Y así hacía su dinastía chamánica. Ese es el chamán más listo y habilidoso de la historia. El que sabía esto. Vamos a Jeremías 5, 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Cualquier farsante puede hacer como este chamán, cuán tramposo. Pero pues como la gente no lee, nos dirigimos a 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura,
de sinceridad y de verdad. ¿Saben? Eh, el pecado es, hagan de cuenta, como una bola de nieve. Empieza poquito a poquito y va aumentando. Ah, una mentirita piadosa, tomar unos centavitos de los papás, una miradita a lo indecente, una fumadita de droga, una copilla, ¿m? Poquito a poquito, y va aumentando. Vamos a Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero, ¿cómo matamos la costumbre del pecado? Pues una costumbre tiene su paso a paso para realizarse. Así que podemos cortar el paso a paso. Por ejemplo, no frecuentar donde veo que voy a caer, o evitar, o también yo puedo evitar el factor desencadenante, puedo evitar el elemento desencadenante del siguiente paso. O bien puedo reemplazar un paso por otro para generar una respuesta distinta y así hacer otra cosa. ¿Saben? Al botar algo o destruirlo, lo está perdiendo. Al reemplazar algo, digamos, hago un intercambio con mi vecino, igual estoy perdiendo ese algo, pero recibo otra cosa. ¿Puedo yo perder ese algo sin recibir nada debido a mi gran fuerza de voluntad? Desecho esto, lo boto, así sin más. O puedo perder ese algo y recibir otra cosa para rehabilitarme de la adicción. Por ejemplo, hay intercambio bananos por zanahorias con mi vecino. Yo pierdo los bananos y recibo las zanahorias. Así funciona el reemplazo. Ahí en ese caso estoy perdiendo los bananos igualmente, pero recibo las zanahorias. Vamos a Romanos 13:14. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestro cuerpo, nuestra carne, actúa según nuestra mente, según nuestro espíritu. De manera que pueden resistirse a sus impulsos carnales y con su fuerza de voluntad barrer el piso con la frente del pecado. Pero si desafortunadamente, si desafortunadamente la adicción es más fuerte que uno, y así uno no quiera, termine haciéndolo, abro un pequeño paréntesis, ¿sí? Puesto que vemos que sí se es esclavo del pecado, ¿sí? Lo que puede hacer para rehabilitarse es nutrir su mente, nutrir su alma, con algo mejor que arrastre el problema. ¿Mm? Piense un minutico. ¿A usted qué le gusta? Ay, tal y tal cosa. ¿Te gustan estas cosas? A mí me pasó. A mí me pasó. Ay, ¿por qué miento si con la verdad no iba a tener ningún problema? ¿Por qué aún sin darme cuenta lo hago? Es como si me gustara. Le dije mi asunto a Dios y me mostró que el pecado era una costumbre. Mediten en sus adentros, examinen su pellejo
¿Qué pecado se les dificulta tanto? ¿Qué pecado no han podido dejar, aún teniendo años de cristiano? ¿Qué pecado ha sido su talón de Aquiles? Un historial de luchas fallidas con ese pecado. Consideren qué pecado, qué cosa, qué circunstancia o lo que sea le lleva a realizar el siguiente paso para hacer el pecado. Ordenen los pasos de su pecado particular y miren cuál o cuáles pasos son los más fáciles de cortar o de reemplazar. Nos dirigimos a Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor que para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Saben? Gente se ha salvado de la drogadicción, de una vida de pandillas, de una vida paupérrima o incluso del suicidio. Con esa técnica del reemplazo, encontraron su pasión, encontraron su talento, el trabajo de sus vidas. Así que, en vez de buscar compañías de la calle, buscaban mentores, alguien más profesional en el arte de su gusto, evitando la vida de pandillas. En vez de buscar droga, buscaban material de práctica y estudio en su gusto. ¿Saben por qué la pereza y la seducción por el dinero fácil? Como, como las apuestas o la atracción por lo ajeno. ¿Saben por qué? Porque culturalmente vemos el trabajo como un tedio, como un castigo, cuando no es cierto. ¿Cómo se rehabilita de la pereza o de la codicia? Simple. Haya un trabajo o un objetivo que le guste. Yo nunca concebí esa idea de trabajar en algo que detesta, esperando a lo largo del día que la jornada se pase rápido, haciendo lo que hace simplemente para pagar facturas. ¿Qué clase de vida es eso? El trabajo no tiene por qué ser así. Por causa de ver el trabajo como un tedio, como un castigo, es que uno no quiere hacer nada, porque no quiere ese trago amargo. De ahí la pereza. Además que la fiebre por las apuestas, la atracción hacia lo ajeno, los malos pasos, el dinero fácil, etcétera, etcétera, se producen a causa de la idea de querer conseguir las cosas sin tener que beberse el trago amargo, sin tener que pasar por el tedio o fastidio laboral. Por eso la gente apuesta, la gente roba, hay quienes venden droga, son corruptos, estafan o se van a la prostitución. No es recompensa sin esfuerzo, es recompensa sin tortura o recompensa divertida. Por eso hay gente que trabaja mal o deshonestamente, porque se aburre, porque no le gusta lo que hace. Buscan un sueldo, no un trabajo. Mientras que con un trabajo a gusto, así gane menos dinero. Uno no piensa en jubilación, en el retiro. Ese trabajo puede hacerlo mientras tenga salud, así sea anciano. Y dos, se capacita, se esfuerza y demás. Así sea difícil. ¿Por qué? Porque le gusta. Así la gente es más profesional, más honesta, más agradecida, más feliz, desarrolla calidad y excelencia en lo que hace. Y por las buenas. ¿No les parece genial? Además que el malandro sufre el estrés por esconder lo ilícito. Eclesiastés 9:11. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer,
ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Nos movemos hacia Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos movemos a Salmos 8:3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Bueno, ¿y por qué leo esto? Porque quien sufre de la adicción a creerse mucho, a sentirse la gran cosa, ¡uy! A mí nadie me humilla. O quien sufre de odios o de deseos de venganza. Esto es algo que le servirá para rehabilitarse y por las buenas. El ser humano es narcisista, ególatra por excelencia. Yo. Piensa que es el centro del universo y que todo gira en torno a él o ella. Pero no es cierto. Los demás, y aún incluso las cosas, no giran en torno a ti, ni siquiera tu país. ¿Acaso andamos recordando, hablando de las hazañas y proezas de los grandes reyes y conquistadores de la historia? ¿Mm? ¿Acaso andamos hablando y dando halagos de la genialidad de los grandes científicos e inventores de la historia? ¿Mm? No. Salmos 150, versos 1 y 2 y 6. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual. Verso 6, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Por favor, tú no eres el centro del universo. Cada quien está ocupado viviendo sus vidas. No somos protagonistas de novela. Esa persona que le hace la vida a cuadritos, esa persona no anda pensando en usted. Esa persona tiene sus propios problemas, sus propios afanes y sus propios pasatiempos. Pueda que en algún momento del día se acuerde de lo que le hizo y hasta se ría. No digo que no, pero no anda pensando, uy, ¿y cómo le hago la vida imposible el día de mañana? No, cada quien está en su historia. Deuteronomio 31:8. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. El problema es que por nuestro gran ego nos fabricamos nuestras propias nubes y nos ponemos sobre ellas. De manera que el problemita nos parece la gran hecatombe, porque traspasa esas nubes en las que nos pusimos, cuando en realidad un problema no es el fin del mundo, pero lo convertimos en una tormenta, en un vaso de agua. Vamos a Romanos 12, 17 al 19. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Ven? No es ninguna bobada que se me ocurrió de repente.
Entonces, ¿por qué la sed de venganza? Para que ese enemigo se acuerde quién soy yo. En vez de planear venganzas, en vez de planear eso tan feo, no, eso es problema de Dios y de aquel persona. Él tiene su propia condena de pecado sobre su cabeza. Deja que Dios se encargue. Vamos a Filipenses 2, 8 al 10. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él todo nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, yo no soy nadie para decirles a ustedes cómo vivir sus vidas, pero Dios, pero Dios es más que alguien. Yo busco ayudarlos, no, no fastidiarles la vida, diciéndoles cómo vivir. Cada quien es libre de aceptar o desechar lo que oye, pero dará cuentas a Dios. No a este mamarracho de persona que les está predicando, ni a hombre alguno, sino a Dios. En fin, dejando aclarado este asunto, sigamos. Si, si fuera un tonto invento lo que digo, mm, eh, eso, que no somos el centro del universo, entonces, ¿por qué hay tanta gente que presume sus títulos? Ay, doctor no sé quién, magistrado no sé quién, coronel Pepe Pérez. ¿Por qué esa sed de admiración de los demás, de impresionarlos, alardeando nuestros títulos o nuestros logros, o alardeando en las redes lo genial que es nuestra vida? ¿Por qué nos comparamos tanto? ¿Por qué hay tantos que compiten con el vecino? ¿Invento mío? No lo creo. ¿Por qué las motos tan ruidosas que le dicen a todo el barrio, aquí estoy yo? ¿Por qué en vez de dar ejemplo, le corremos tanto al qué dirán? ¿Por qué tanta vanidad de muchas mujeres que hasta se hacen operar para ser observadas? Gente que ha puesto en riesgo su salud e incluso sus vidas, y algunos que las han perdido, haciendo retos, selfies peligrosas y desafíos tontos para probarle algo a alguien. Nos dirigimos a Apocalipsis 4:11. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste, según tu voluntad. ¿Saben? Yo me puedo morir mañana. ¿Y saben lo que pasaría? Me velan, me dan mis 2 horas de fama, me entierran, me lloran, un par de días de luto, y luego cada quien a continuar en su cotidianidad. Pero ya sin mí, porque me morí. Y el mundo seguirá girando. ¡Qué bobería! La gente no nos anda mirando tanto como pensamos. Esto no es un reality show. Hay quienes pueden acordarse de su bisabuelo o su bisabuela, pero alguien se acuerda. No, es que ¿quién se acuerda de su propio tatarabuelo? ¿Mm? Supérelo. Eclesiastés 9:11. No es el fin del mundo. O los 2 salmos
que leímos. Vamos a Romanos 11:36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Piensen un momento. ¿Quién partió la historia? ¿En qué año es que estamos? ¿Perdón? Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Son cosas pequeñas, pero son de esas cosas estúpidas que no son para nada cosas estúpidas. Por ejemplo, el engrasado y varios tipos de suciedad se remueven mejor con papel. Si muchos lo hacen, ¿cuánta agua, cuánto jabón, cuánto tiempo y economía se ahorran? Además del beneficio al planeta y al ecosistema. O por ejemplo, una búsqueda en Google. Pueden reemplazar los espacios por signos de más y verán cuánto más fácil y rápido es hacer la tarea. Encontrar algo puntual. ¿Cuánto tiempo se gana? Y son cosas pequeñas. Nos dirigimos a Primera de Corintios 10, 12 al 14. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Por ejemplo, el problema de la mentira y el chisme. Algo que le puede ayudar es lo siguiente, si padece de ese mal. Bueno, si mentimos, ¿por qué los demás deberían ser honestos con uno? Piense también que quizá vive afanado, acelerado, y del afán hacer algo mal. Y ya los imprevistos dejan de ser imprevistos para ser problema. Y un detonante para la mentira son esos problemas, donde uno busque salvar su pellejo o quedar bien. Piense en el estrés y el esfuerzo por fabricar una falsedad y falsedades más grandes para encubrirla. Si no quiere hablar de algún asunto, en vez de mentir, diga, tal asunto es personal o tal asunto es irrelevante. Si no sabe algo, no invente. Le dice al otro, no sé, o aquel sabe, hable con aquel. Piense también, ¿vale la pena ser amado por lo que parezca? ¿Para conservar una amistad? Si tiene algo con alguien, intente razonar con esa persona. ¿Por qué me escondo hablando por detrás con otra gente? Piense, ¿hablar por detrás soluciona algo? Claro que no. El chismeado no se da cuenta, ni de repente le va a acusar la conciencia. Si usted no le dice, no se va a enterar. Si no le dice, no se entera.
el problema no se va a resolver si no lo enfrenta. Si el otro es una peste, tiene que enfrentarlo. No hay otra opción. Si no le dice, no se entera, ni se detendrá a pensar. Además que, por otro lado, un oidor del chisme podría defenderlo a capa y espada, sin escuchar razones, como un animal salvaje. Además, que un malo hable mal de otro malo no lo hace más bueno. Entonces, tanto por un lado como por el otro, si está con otros y tiene ese problema de que es como chismoso, pues procure cambiar de tema. Pues se crea una falsa ilusión de que el que dos personas hablen mal de un tercero significa que sean mejores que aquel, cuando podrían ser e incluso hacer lo mismo que ese tercero, o peor, pero pues uno es el gran villano de una historia mal contada. Ya si con esa persona no se puede hablar, no se puede razonar, pues lo intentó, el decirle sus verdades. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Tiene problemas con la inmoralidad sexual? Si tiene problemas de calentura, bueno, alguien necesita hacer ejercicio urgentemente. Lo primero está en una adecuada respiración. Lo segundo, en una técnica bien ejecutada. Y ya por último, ahí sí viene la fuerza. Y es la manera orgánica de hacer ejercicio. Y ayunar de vez en cuando. Si tiene problemas con el contenido indecente, yo no les voy a decir, hagan algo productivo. Ni tampoco les voy a decir, pónganse a estudiar. No nos digamos mentiras. Uno busca entretenimiento. En esos momentos, piense, ¿a usted qué le gusta? Videos de caídas, de misterios, de críticas y opiniones, alguna serie, leer algún libro, y sin estrés de que alguien lo vaya a pillar. Mateo 7:11. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Saben? La mayoría son empleados y la mayoría no son huérfanos. De manera que, piense, usted no ve los trotes de su patrón o de sus papás, ni la carga que tienen encima, ni la sed con la que toman agua, mientras que usted simplemente hace ciertas cosas que le encargan y ya. Y así la vida de simple plebeyo ordinario ya no parece tan terrible o tan aburrida. Y así va dejando la envidia de una posición más alta. Y el egoísmo de hacer las cosas por un premio o por evitar un castigo, sino simplemente por estimación hacia el otro y por las buenas, no forzado. El alcohol, por ejemplo, retrasa muchos procesos del organismo, incluyendo la curación, mientras que la malta tiene ciertas vitaminas y minerales que le hacen bien al cuerpo. Piense, ¿cuán mal me siento tras una resaca? Piense a futuro. ¿Cuántas cosas se hacen borracho
¿Cuánto pierden cosas y problemas de los que después se lamentan? ¿Mm? Si el sabor del trago es tan delicioso e irresistible, pues debería tomar Malta en su lugar, ¿no? ¿Saben por qué la gente es tan bocona, tan grosera? La razón es porque tienen un vocabulario muy pobre y les falta ejemplos, porque no tienen, o porque los que tienen son insuficientes. De ahí otra vez la pregunta, ¿a usted qué le gusta? De ese gusto y de charlas acerca del asunto, podría aprender vocabulario, en lugar de forzarse a hablar diferente. ¿Mm? Es una diferencia muy grande. Juan 10, 10 al 11. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el arrepentimiento, en ese cambio de dejar el pecado, bueno, está la vía conocida. No hagáis esto, absente aquello, frenarse, resistirse. Pero también existe esta vía de, pues, hay otras opciones. Francamente, hacer esto otro es mejor. Es, tenemos la vía de la abstención de lo malo y está la vía de enriquecerse de lo bueno, lo cual de seguro le servirá, evitando así esas luchas fallidas con el pecado X, el pecado Y o Z. No es fácil, pero se puede, por lo cual puedo decir con propiedad, Dios me rehabilita del pecado. Hay algo curioso que sucede con ese mecanismo del reemplazo, porque con ese mecanismo pues se lleva con el tiempo a una rehabilitación. Sin embargo, ese asunto como tal, mm, existen cosas que están tan dañadas, tan arruinadas, tan destruidas, tan inservibles, que no tienen arreglo. De manera que, como hay cosas tan arruinadas que no tienen arreglo, la única posibilidad es deshacerse de todo eso e instaurar algo completamente diferente. ¿Mm? Produciendo así una rehabilitación del pecado. ¿Mm? Porque hay cosas que no se pueden reparar. Y lo único que se puede hacer es reemplazarla por algo mucho mejor. No es que se trate de arreglar o cristianizar cualquier cosa. Primera de Juan 3, 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora se entiende mejor el pasaje, ¿no? ¿Saben? Hay pecados que no he mencionado aquí en este sermón. Pecados que son o muy fuertes o muy sutiles, de los cuales es necesario tratar otro día, debido a su complejidad. Vaya, y eso hacemos aquí en Un Cristiano Más, HZO. Primera de Tesalonicenses 4, 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios.
que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, acá como una postdata, lo que estaba hablando de lo del reemplazo y que no se puede arreglar cualquier cosa. Por supuesto, no me refiero para nada a cristianizar supuestamente cualquier cosa, pues hoy en día hay disque que pachanga cristiana, cristotecas, perreo cristiano, holgorio cristiano y hasta paganismo cristiano y locura cristiana hay incluso. Pero ese es tema para otro día. Una cosa es reemplazar algo para rehabilitación y otra cosa muy distinta es pretender arreglar lo inarreglable. Traer el mundo a la iglesia, porque esas cosas lo que hacen es alimentar la carne, alimentar el error, alimentar el engaño. Juan 2, 13 al 15. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también a otros que, instalados en sus mesas, cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Marcos 11:17. Y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos vivezas cristianas, así entre comillas. Ay, yo antes era estafador, pero me rehabilité y ahora solo hago contabilidad creativa. Sí, cómo no. Ay, yo antes era un traficante de pornografía, pero me rehabilité y ahora trafico arte picante, arte caliente. Sí, cómo no. Ahora cuénteme una película de vaqueros. Ahora que ya lo saben, no tienen ya excusa. Y no vine con uno o dos versitos a hacer un dogma. Aquí hay un arsenal, algo sólido, algo firme, que no es palabrería de hombre. Oremos a Dios, agradezcámosle por el día de hoy y sin más que decir, nos vemos. Bye.